Bueno, mis amores, bienvenidos a la clase de geometría. El tema para hoy es el sistema métrico decimal. Es un tema muy interesante y voy a referirles un poco de historia como para que contextualicemos un poquito las cosas. Resulta que desde el inicio las personas se han visto en la necesidad de cuantificar todo lo que nos rodea. Nuestros antepasados se preguntaban qué distancia había de un lugar a otro, el peso de algo o la capacidad de los objetos o el espacio que podían ocupar. Obviamente, como ellos eran precientíficos, no tenían pues un vocabulario específico para medida, pero ellos hacían estimación de cantidades. Resulta que cada pueblo, teniendo en cuenta eso, cada pueblo tenía sus propias formas de medir y esto pues generaba inconvenientes porque si cada pueblo tenía su propia forma de medir y ellos iban a tener que comerciar, recuerde que en el tiempo de antes hacían trueque, bueno, para su comercio, obviamente las unidades de medida de este pueblo no eran igual a las de este y pues sentían que no estaban equitativos. Como hubo tanto inconveniente, a raíz de ello se estandarizó un sistema de medida global y es el que utilizamos hasta el día de hoy y ese tiene por nombre sistema métrico decimal. ¿Por qué decimal? Porque para poder hacer estas conversiones de medidas se utilizan las potencias del 10, ¿vale? Este sistema se basa en unidades de longitud, peso, capacidad, superficie, también está la temperatura, el tiempo, etcétera, pero nos vamos a basar principalmente en la longitud, el peso, la capacidad y la superficie. Estas magnitudes tienen unas unidades básicas para hacer medidas. La longitud, voy a darles un ejemplo. Entonces, si esta persona quería saber qué medida había desde su casa hasta cierto lugar determinado, entonces para eso se utilizó una magnitud que se llama la longitud y su unidad básica es el metro. Ahora yo les voy a explicar cómo se mide porque este es la unidad básica, pero tiene unos múltiplos y unos submúltiplos dependiendo, porque recuerden, si la distancia es mayor, pues se utilizan unos múltiplos y si la distancia es menor, pues se utilizan los submúltiplos, pero la unidad básica es el metro. Eso también ocurre con el peso, pues resulta que si ellos necesitaban cierta cantidad de sal o de algo, pues para poder saber cuánto tenían, se utiliza la medida, la unidad básica que es el gramo. Obviamente también si es más cantidad están los múltiplos del gramo y si es menos cantidad pues los submúltiplos del gramo que lo vamos a ver también. La capacidad, pues resulta que ellos, digamos, necesitaban leche. Entonces, para poder saber el contenedor, cuánta capacidad, pues asimismo se mide a través de los litros. Los litros es la unidad básica, pero a mayor capacidad, pues se usan los múltiplos del litro y a menor capacidad, pues los múltiplos del litro que también los vamos a ver. Y con la superficie, pues el espacio que ocupa un cuerpo en un lugar. Entonces para eso están los metros cuadrados. Obviamente dependiendo de la superficie, si es mayor se utilizan los múltiplos de los metros cuadrados y si es menor pues los múltiplos del metro cuadrado. Entonces a continuación vamos a poder hacer de una forma más didáctica esta parte de unidades de medida para que lo puedan entender mejor. Muy bien, entonces para hacer estas conversiones o para conocer de una forma más específica estas unidades, lo que vamos a recordar, no olviden que se utilizan las potencias de 10. Por cada salto que haga hacia la derecha o hacia la izquierda, yo debo utilizar una potencia de 10. Ya les voy a explicar cómo es, pero quiero que tengan en cuenta esta palabra potencias de 10, no se les puede olvidar. Entonces, como les había dicho, la longitud es la magnitud que mide la distancia entre dos puntos. La unidad básica de la longitud es el metro. Resulta que eso tiene unas unidades, les había hablado, la unidad básica es el metro, pero tiene unos múltiplos y unos submúltiplos. Estos múltiplos siempre van a tener los prefijos kilo, hecto y deca, y los submúltiplos siempre van a tener deci, centi y mili. Tanto para todas las unidades, todas las magnitudes siempre se van a utilizar esos múltiplos y esos submúltiplos, ¿vale? Esas raíces.
Entonces, ¿cómo les parece que siendo la unidad básica el metro, sí o no? Para los múltiplos está el decámetro, hectómetro y kilómetro, que son los múltiplos cuando la distancia es mayor. Pero si la distancia es mucho menor, están los submúltiplos, que está decímetro, centímetro y milímetro, y entonces aquí está la forma abreviada. Cuando yo voy a hacer una conversión de unidades, recuerden que debo tener una potencia de 10. Si yo voy a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, debo multiplicar por una potencia de 10 dependiendo de la cantidad de saltos que haga, ya les voy a explicar. Pero si yo voy a pasar de un submúltiplo de una unidad menor a una unidad mayor, pues debo dividir. ¿Dividir por qué? Pues por la potencia de 10 según el salto. Un ejemplo, resulta que yo tengo 3 hectómetros, y necesito pasarlo a centímetros. Entonces yo necesito saber 3 hectómetros a cuántos centímetros equivale. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a ver cuántos saltos tengo de hectómetros a centímetros, y entonces voy a contar. 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a empezar a contar. Entonces sé que de una unidad mayor a una unidad menor debo multiplicar. Entonces debo multiplicar 3, que es la unidad que ya les había dado. 3 por, entonces contamos 10, 100, 1000 y 10.000. Y 3 por 10.000 da 30.000. Quiere decir que 3 hectómetros equivalen a 30.000 centímetros. ¿Listo? Como pasé de una unidad mayor a una unidad menor, debo multiplicar, y es por una potencia de 10. ¿Cómo me doy cuenta qué potencia de 10 utilizo? Pues dependiendo de la cantidad de saltos. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué número tiene 4 ceros? Pues el 10.000. Si no lo quiero hacer así, pues lo hago 10, 100, 1000 y 10.000. Afortunadamente, ustedes ya conocen muy bien las potencias de 10, entonces ya ven. Caso contrario, si yo quisiera pasar de centímetros a hectómetros, fuera al contrario, que el 3 estuviera acá, entonces como es de una unidad menor a una unidad mayor, debo dividir. O sea que si yo quisiera convertir 3 centímetros a hectómetros, pues hago todo lo contrario, divido 3 entre 10.000, y la respuesta que me diera sería en hectómetros. Entonces ya saben, si es de una unidad mayor a una menor, multiplico, y si es de una unidad menor a una mayor, divido. Recuerde que es por las potencias del 10. Y eso también aplica para el peso, para la capacidad. La unidad, yo quería pues mostrárselas todas, aunque la ficha de hoy se va a remitir solo a la longitud, pero es bueno que ustedes tengan como un conocimiento global. Entonces la unidad básica en el peso es el gramo, y los múltiplos están decagramo, hectogramo, kilogramo, y los submúltiplos decigramo, centigramo, miligramo, y da lo mismo. Si yo voy a hacer una conversión en peso, es lo mismo. Dependiendo si voy de mayor a menor, multiplico, si voy de menor a mayor, divido, pero también debo tener en cuenta las potencias del 10. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo 2 kilogramos y yo quiero saber cuántos gramos hay en 2 kilogramos. Entonces, de unidad mayor a menor, ¿qué hago? Multiplico. Vamos a ver por cuánto. 10, 100, 1000. Hay 3 saltos, miren, hay 1, 2, 3. ¿Qué potencia de 10 tiene 3 ceros? Pues el 1000. 2 por 1000. Y 2 por 1000 da 2000. Quiere decir que 2 kilogramos equivalen a 2000 gramos. ¿Listo? Y así fuera el contrario. Digamos que yo tengo
digamos 3.000 gramos. Entonces tengo 3.000 gramos. Pero los necesito convertir a kilogramos. O sea que como voy de una unidad menor a una unidad mayor, aquí ya debo dividir. Entonces 3.000 dividido 1, 2, 3, dividido 1.000. Y 3.000 dividido 1.000 da 3. Quiere decir que 3.000 gramos equivalen a 3 kilogramos. Entonces, si ven, dependiendo de la conversión que yo vaya a realizar, así mismo, o multiplico o divido, ¿vale? Entonces, 3.000 gramos equivalen a 3 kilogramos y 2 kilogramos equivalen a 2.000 gramos. Entonces, ya saben. Ahora vamos a ver con la capacidad, es exactamente lo mismo. Mira, tiene su unidad principal, que es el litro, es para saber la capacidad o el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Los múltiplos están el decalitro, el hectolitro, el kilolitro, y los submúltiplos decilitro, centilitro, mililitro. Muy bien, entonces es exactamente lo mismo. Si yo voy a hacer una conversión, ya sabe, de una unidad menor a una mayor, divido, de una mayor a una menor, multiplico y debo tener en cuenta la palabra clave, que son las potencias del 10. Espero que les haya quedado muy claro y espero que se diviertan mucho con la realización de la ficha.